La puerta giratoria del edificio más caro de Reforma giró con un susurro perfecto, como si incluso el cristal supiera que debía ceder ante él. Santiago Herrera salió al aire cálido de la ciudad, flanqueado por dos asistentes y un chofer que ya sostenía la puerta del sub negro. Traje azul oscuro hecho a medida, reloj europeo sin logos, mirada que no pedía espacio, lo tomaba. Llevaba 3 reuniones cerradas, 2 llamadas ignoradas de su exesposa y una entrevista programada con Forbes. El día iba bien, hasta que lo vio. Al otro lado del paso peatonal, justo donde la sombra de un puente caía sobre la banqueta rota, había un hombre agachado con un cartón entre las piernas. Era delgado, moreno, con barba de semanas, y vestía un suéter gris cubierto de polvo. Frente a él, una cartulina doblada en 2 que decía: «Tengo hambre. Ayúdame». Santiago no habría prestado atención de no ser por una cosa: ese rostro. Por un segundo, el mundo hizo pausa. El sonido del tráfico, los pasos apresurados, los pajaritos en el árbol que nadie escuchaba. Todo desapareció. El hombre al otro lado de la calle no solo se parecía a él, era él. No una coincidencia, no un parecido lejano, no una ilusión. Era su rostro, deshidratado, envejecido, sucio, pero inconfundible. Un escalofrío le recorrió la espalda bajo la camisa italiana. Dio medio paso hacia la calle, luego se detuvo. «Licenciado Herrera, el auto está listo», dijo el chofer. Santiago miró al hombre una vez más. Este alzó la vista. Sus ojos eran iguales a los suyos, marrón oscuro, cansados, intensos. Y entonces, el hombre sonrió. No como lo haría un loco, no como lo haría un fan, como lo haría alguien que lo conoce. Santiago tragó saliva. Se giró hacia el coche. Vamos, el motor arrancó. El sub se deslizó suave por la avenida, dejando atrás al hombre con el cartel. Santiago no miró atrás. Antes de seguir, suscríbete y deja tu like si esta historia ya te atrapó. ¿Qué harías tú si te encontraras a tu gemelo perdido pidiendo limosna en la calle? En el asiento trasero, con los vidrios polarizados ocultando su rostro al mundo, Santiago se quedó en silencio. Sus asistentes hablaban del almuerzo con inversionistas, pero él no oía nada. Solo una imagen. Los ojos de ese hombre. Eran los suyos. Más jóvenes. Antes. Eran los de Alejandro. Había pasado más de 20 años desde la última vez que escuchó ese nombre. O lo permitió. Alejandro, su hermano. Su gemelo. Su otra mitad. Arrancada del mundo un día que Santiago había sellado bajo miles de capas de silencio y éxito. «¿Todo bien, licenciado?», preguntó Diego, su asistente, con una sonrisa tensa. Santiago asintió. «Sí, solo cansado, pero sabía que no era cansancio, era vértigo, porque si ese hombre era Alejandro, significaba que todo lo que construyó, la imagen, el control, el prestigio, podía venirse abajo como una torre de cartas con una sola palabra: hermano. Y si no era él, ¿por qué su estómago estaba hecho un nudo? Esa noche, en su penthouse en Lomas, Santiago bebía solo. La vista desde el piso 26 era perfecta, una postal de luces y silencio. Apoyado contra el cristal, volvió a mirar la foto, una vieja fotografía, escondida en la parte trasera de una caja de relojes, donde nadie más miraba. En ella, 2 niños idénticos, con la misma sonrisa rota, sentados en una acera, uno con un helado en la mano. El otro sin, él recordaba cuál era cuál. Él siempre había sido el que sí tenía el helado, y Alejandro, el que solo miraba. «No puede ser», susurró, pero lo era. Lo sabía. A la mañana siguiente, Santiago no fue a su oficina. Algo casi impensable. Mandó a pedir un informe a un viejo contacto en el gobierno. Contrató a un investigador privado. Dio instrucciones claras. «Quiero saber quién es ese hombre, de dónde vino, dónde duerme, si tiene antecedentes. Todo. No omitas nada, pero discreción total. ¿Algún nombre? No lo tiene». El investigador no preguntó más.
2 días después, recibió una carpeta cerrada con un clip metálico. En la portada, caso IRR58, calle Viaducto, sujeto no identificado. Dentro, fotos, informes, registros. Nombre, Alejandro Herrera. Peña, puntos de edad, 37. Sin hogar. Antecedentes por hurto menor, un ingreso psiquiátrico voluntario. Sin familiares registrados. Santiago dejó caer la carpeta sobre la mesa. El nombre no dejaba lugar a dudas. Era él. El viento soplaba con fuerza aquella tarde. Desde su despacho en el piso más alto de la Torre Prisma, Santiago observaba las nubes moverse, como si intentaran escapar del sol. La carpeta seguía sobre su escritorio, abierta, sus papeles ordenados con una precisión casi quirúrgica. Pero en su interior había una tormenta. Alejandro vivía, si a eso se le podía llamar vivir, en un albergue improvisado bajo el puente de Viaducto. Lo habían registrado varias veces por vagancia, por dormir en la vía pública, por peleas con otros indigentes. Ningún delito mayor, nada que justificara su condición, nada que explicara por qué estaba ahí, nada, excepto el silencio de los últimos 20 años. Santiago tomó una decisión. No podía acercarse, no ahora, no directamente, pero podía mirar, observar, ver con sus propios ojos. Esa misma noche, sin chofer, sin escolta, con una gorra vieja y un suéter de algodón sobre el traje, Santiago estacionó su coche 2 calles antes. Caminó. No lo hacía desde que tenía 20 y tantos. Lo incomodaba. Las piedras, los olores, la humedad de la ciudad a nivel de banqueta. Todo lo que su dinero solía evitar. Desde el otro lado de la avenida, lo vio. Alejandro estaba sentado con las piernas cruzadas, recargado contra una columna de concreto, comiendo algo de una bolsa de plástico arrugada. Su cabello era más largo que en la foto, con canas. Su rostro más delgado, pero la expresión era suya, exacta. Santiago no se acercó. Observó desde la sombra de un puesto cerrado. Alejandro comía lento, como si cada bocado necesitara su propia ceremonia. A su lado, un perro viejo dormía con la cabeza sobre sus pies. Había algo profundamente injusto en la escena. El hombre que compartía su rostro dormía en el suelo. Mientras él... Santiago apretó los dientes. Dio media vuelta. No estaba listo. «Quiero que lo ayudes», dijo al día siguiente a uno de sus abogados de confianza. «¿A quién?» «A un hombre que vive en la calle, pero no puede saber que soy yo». «¿Está en problemas?» «No, pero está perdido». Le dictó instrucciones. Conseguirle un lugar donde dormir, comida caliente, un chequeo médico, ropa. Pero todo debía parecer fortuito, como si alguien más, un benefactor anónimo, lo ayudara por compasión. Y si pregunta por qué, dile que fue suerte. Durante los días siguientes, Alejandro fue abordado por una mujer amable, vestida como asistente social. Le ofreció pasar unos días en una pensión. Él aceptó, con desconfianza. En ese cuarto había una cama con colchón nuevo, un ventilador, una bolsa con ropa limpia y un sobre con efectivo. «¿Quién mandó esto?», preguntó. «Un donador anónimo». Alejandro no dijo nada más. Solo asintió, despacio. Santiago lo observaba todo desde cámaras de seguridad que mandó instalar discretamente frente a la pensión. No por morbo, por miedo. Miedo a perder el control. Miedo a que su hermano no fuera quien recordaba. Miedo a que el pasado volviera no solo como rostro, sino como juicio. Un día, el abogado propuso darle trabajo. Algo sencillo, por horas, en una empresa subcontratada que trabajaba para Herrera Group. Limpieza nocturna en una bodega en Tlalnepantla. ¿Crees que acepte? Si no lo intenta, sabremos qué tan hundido está. Y si sí, entonces puede haber esperanza. Alejandro aceptó. Santiago lo vio salir de la pensión con una camisa azul clara, un gafete colgado al cuello y una mochila vieja. Caminaba erguido, como alguien que no pedía permiso para respirar,
Una cámara captó su entrada al transporte de personal. Otra lo mostró barriendo una nave industrial en silencio, sin quejarse, sin interactuar con nadie. Santiago sintió algo que no supo nombrar. No era alivio, no era orgullo, era algo más primitivo, como si viera a un fantasma decidir no morirse del todo. Pero el mundo es pequeño, demasiado. Un TikToker local que grababa contenidos sobre personas con historias únicas hizo un video comparando dos fotos, una de Santiago en la portada de una revista de negocios y otra tomada en la calle, de Alejandro pidiendo ayuda. El video se volvió viral en 2 días. ¿Dos gemelos separados? ¿O un experimento social? ¿Por qué el millonario no habla de su hermano? Santiago convocó a su equipo de prensa. Desmientan todo. Digan que es un montaje, que es un actor, que es falso. ¿Y si alguien investiga más? Entonces haremos que desaparezca. No Alejandro. La historia. Alejandro no tenía redes sociales, ni teléfono, ni idea de que su rostro se estaba volviendo viral. Pero Santiago sí. Necesito que desaparezca de la ciudad, dijo al abogado. Un trabajo fuera, algo discreto, sin cámaras, sin ruido. ¿Y si no acepta? Entonces lo hacemos atractivo. Le damos una razón para irse, sin saber que lo estamos empujando. 2 días después, Alejandro recibió una propuesta. Una empresa de limpieza en Veracruz, con alojamiento incluido, requería personal nocturno para una fábrica de autopartes. Mejor sueldo, habitación individual, comidas pagadas. ¿Por qué yo?, preguntó, sin mirar a la mujer que se lo ofrecía. Dijeron que alguien los recomendó, que has sido puntual, silencioso, eficiente. Alejandro no respondió. Solo pensó en el cuarto que ahora ocupaba. Agradable, sí, pero ajeno, temporal, como si no fuera suyo. Aceptó. Santiago miró desde su pantalla cómo su hermano abordaba el autobús. En su mochila, pocos objetos. Una muda extra, una foto doblada, la misma de cuando eran niños, y un cuaderno de tapas negras. El abogado lo notó. ¿No era eso lo que querías? Santiago cerró el portátil. Quería que no estuviera cerca, no que dejara de existir. En Veracruz, el trabajo era duro, pero estable. La habitación estaba limpia, el supervisor no hacía preguntas, y por primera vez en años, Alejandro dormía más de 6 horas sin interrupciones. Comenzó a escribir. Cosas sueltas. Recuerdos. Fragmentos. A veces dibujaba, a veces se quedaba mirando la pared durante horas, tratando de reconstruir cómo había llegado hasta ahí. No tenía familia, no tenía historia verificable, solo un rostro, y algo dentro le decía que ese rostro le pertenecía a alguien más también. En Ciudad de México, la prensa no se detuvo. Un periodista de una revista independiente, Diego Navarro, fue más allá del algoritmo. Investigó archivos del DIF, fotos antiguas, registros escolares, encontró nombres, fechas y encontró la foto. 2 niños en el orfanato San Marcos, 1989, Santiago y Alejandro Herrera Peña. Gemelos adoptados, separados por accidente burocrático. Solo uno fue reclamado. Solo uno ascendió. Diego preparó un reportaje. Título: El hermano olvidado del hombre más rico de México. Santiago lo leyó antes de que saliera publicado. La sangre le hirvió. Llamó a su equipo legal. Demandas, amenazas, contactos en editoriales. Pero el texto era sólido, basado en documentos reales. ¿Qué hacemos?, preguntó su asistente. Santiago se giró con el ceño fruncido. Lo evitamos, no lo enfrentamos, pero la historia ya había llegado a las redes. La gente comentaba, compartía, debatía. Un hashtag empezó a escalar. Hermano de Herrera. Videos, memes, opiniones, un joven sin hogar, un millonario que lo niega. El país ama las novelas. Y esta era una real. Alejandro, en Veracruz, recibió una copia del reportaje por casualidad. Un obrero se lo mostró riendo. Mira, cabrón, ¿te pareces a este güey? Él tomó la revista. La observó con cuidado. La portada era un montaje, pero el rostro era suyo.
Los dos rostros. Leyó el texto completo. No una ni 2.4 veces. Al terminar, guardó silencio durante minutos. Luego caminó hasta su cuarto, sacó la foto vieja y la puso junto a la revista. No dijo nada. Solo escribió una frase en su cuaderno. Ahora lo entiendo todo. 2 días después, Alejandro llegó a la Ciudad de México en un autobús nocturno. Nadie lo esperaba. Nadie lo detuvo. Bajó con su mochila y caminó hasta Reforma. Ahí, frente al edificio de cristal donde todo empezó, se detuvo. El guardia lo interceptó. ¿Puedo ayudarte? Quiero ver al señor Santiago Herrera. ¿Tiene cita? No. ¿Nombre? Alejandro. Dile que su espejo vino a buscarlo. El mensaje llegó al piso 22. Santiago lo leyó sin parpadear. El corazón se le endureció. ¿Qué hacemos?, preguntó el secretario. Santiago se levantó, caminó hasta la ventana, observó el ángulo exacto donde lo vio por primera vez. Nada, que se vaya. ¿Está seguro? Santiago no respondió. 1 hora después, el guardia regresó. El señor ya se fue. Dejó esto, un sobre. Dentro, una copia de la foto de la infancia. Y una nota. Gracias por la comida. Gracias por el techo. Pero no quiero tu vergüenza. Quiero que mi hermano me mire a los ojos. Santiago guardó el sobre sin decir palabra. Y por primera vez en años, algo en él tembló. Santiago no durmió esa noche. La carta de Alejandro estaba sobre la mesa del comedor, junto a la fotografía que había tratado de enterrar durante media vida. Las luces de la ciudad entraban por los ventanales sin permiso, como si también quisieran mirar lo que él no quería ver. «¿Qué quiere de mí?», murmuró, pero sabía la respuesta. No dinero, no fama, verdad, y eso era lo único que no podía dar. A la mañana siguiente, su rostro aparecía en noticieros, memes y encuestas callejeras. Todos hablaban de la historia. Algunos lo defendían. Tal vez no sabía, decían. Otros lo destruían. Lo abandonó porque le daba vergüenza. Santiago canceló reuniones, apagó su celular. La prensa estaba fuera de su edificio. Su madre lo llamó 3 veces. No contestó. ¿Va a declarar algo?, preguntó su jefa de comunicación. No. ¿Y si él habla? Santiago la miró con los ojos vacíos. No lo hará, me conoce. En algún rincón de la ciudad, Alejandro dormía en un cuarto alquilado por horas. No quería volver a Veracruz. No quería correr. No quería nada, salvo una conversación. Guardaba sus cosas en una mochila vieja. Cada día revisaba su cuaderno, como si al escribir pudiera ordenar el caos dentro. Una tarde, caminó hacia el mismo punto de siempre, frente al edificio Herrera Group. No esperaba que lo dejaran pasar, pero dejó algo en recepción. Una segunda carta. No quiero cámaras, no quiero entrevistas, solo quiero 1 hora de tu tiempo. En donde empezó todo, en el techo. Santiago recibió la nota esa misma noche. La leyó mientras bebía whisky solo. No supo por qué aceptó. Tal vez por culpa, tal vez por cansancio, o tal vez porque en el fondo lo necesitaba. Marcó un número. Quiero que dejen pasar a una persona mañana. No hay seguridad, no hay grabaciones, solo él y yo. El día siguiente, a las 9:00 p.m., Alejandro subió por el elevador del edificio más poderoso del país. Nadie lo detuvo. Nadie le habló. Llevaba la misma mochila, la misma ropa de siempre, y una calma que no era resignación, sino certeza. La puerta del último piso se abrió. Santiago lo esperaba frente a una barandilla de acero. Las luces de la ciudad ardían a sus pies. No se volteó al escuchar los pasos. Solo habló. Pensé que te habías ido. Pensé que tú me habías olvidado. Silencio. Alejandro se acercó despacio. Se paró a su lado. Los dos miraban el mismo horizonte. 2 cuerpos, una sangre. 2 destinos, una historia partida. ¿Por qué?, preguntó Alejandro. Santiago apretó la mandíbula. Porque tenía miedo. ¿Miedo de mí? Miedo de mí si te reconocía. El silencio entre ellos no era vacío.
Era historia comprimida. Alejandro se quitó la mochila, sacó la foto y la puso entre los dos. Tú tenías el helado, yo tenía hambre. No fue mi culpa. No, pero fue tu elección no buscarme. Santiago lo miró por primera vez directamente, y fue como mirarse al espejo después de años negándose. No sabía qué decir, qué hacer. Tenía tanto que perder. Y yo ya lo había perdido todo. El viento sopló fuerte, una hoja del cuaderno de Alejandro se voló. Santiago la atrapó. En ella, un dibujo. 2 niños en un callejón, uno sonriente, el otro con la cabeza baja. Lo dibujé hace años. Siempre supe que estabas allá afuera. ¿Y si no quería volver? Entonces no te culparía, pero al menos tendría la certeza. No este silencio podrido. Santiago bajó la vista. Las palabras lo herían más que cualquier crítica en redes, más que cualquier titular. No soy el hombre que dicen que soy. No, eres peor, porque eres humano, y fingiste no serlo. Alejandro se giró. Caminó hacia la puerta del helipuerto. Santiago lo vio alejarse. Sintió una urgencia desconocida. Dio un paso. «Espera». Alejandro se detuvo. «¿Qué quieres ahora? ¿Una disculpa?» Santiago negó con la cabeza. «Quiero que sepas que, aunque no lo parezca, me importas. Siempre me importaste, pero no sabía cómo manejarlo». Alejandro lo miró. Sus ojos no eran rencorosos, solo tristes. «Ya no quiero manejar nada. Quiero paz, y tú también la necesitas». Se fue. Santiago se quedó solo, con la ciudad a sus pies, con el eco de lo no dicho. La ciudad seguía latiendo como si nada hubiera pasado. Los edificios encendían y apagaban luces. Los autos rugían en los semáforos. La gente subía historias a sus redes. Todo seguía, menos Santiago. Durante días, su agenda quedó vacía. No hablaba con nadie más que con su abogado. No comía frente a otros. No salía en público. Los medios ya no lo perseguían como antes, pero las redes no perdonaban. ¿Y el hermano? ¿Ya pidió disculpas? No se puede comprar el pasado con millones. Los hashtags se enfriaron, pero el daño era permanente. Y no externo, interno. En un rincón de la ciudad, Alejandro volvió a trabajar. Sin cámaras, sin entrevistas. Limpieza nocturna en un hospital privado. Horario fijo, uniforme limpio, salario mínimo. No necesitaba más. Había rechazado todas las ofertas que llegaron tras el escándalo. Entrevistas, reportajes, hasta un reality show. Quería calma, rutina, algo que no dependiera de un apellido que nunca pidió. Guardaba todas las cartas sin abrir. Solo respondía a una, la que cada semana llegaba del mismo remitente. Adentro no había disculpas, ni promesas. Solo una línea por carta. Frases sueltas. Pensé en ti, al ver el cielo. ¿Recuerdas el columpio en el orfanato? Nunca aprendí a hacer nudos como tú. Alejandro nunca respondió, pero tampoco las tiraba. Una noche, Alejandro recibió la visita de una mujer joven en el hospital. Llevaba traje claro, cabello recogido, y una expresión de quien había ensayado mucho lo que iba a decir. «Disculpa, ¿eres Alejandro Herrera?» «Sí, ¿te puedo ayudar?» Ella lo miró con cierta ternura. «No, yo vine a ayudarte a ti». Le entregó un sobre. Dentro, un documento. Una carta notariada de cesión de propiedad. Un departamento pequeño en la colonia Portales. Su nombre como titular. «¿Qué es esto?» Santiago lo firmó ayer. Dijo que era lo mínimo. «No quiero nada. No es un regalo, es cerrar un ciclo. Y él no sabe si lo vas a aceptar, pero yo tenía que dártelo». Alejandro miró el papel. Sintió un nudo en el estómago. «Dile que gracias, pero que no compre el silencio. Que ya no lo necesita». Esa misma noche, Santiago le escribió por primera vez más de una línea. «No quiero limpiar mi imagen. No quiero comprar tu perdón. Quiero construir algo, aunque sea desde el polvo. Si alguna vez puedes, ven mañana, donde todo empezó». A las 6 de la tarde siguiente,
Alejandro llegó al antiguo orfanato San Marcos. Ahora era un centro comunitario. Había niños corriendo en los pasillos, dibujos en las paredes, risas que no combinaban con sus recuerdos. Lo esperaba en el patio. Santiago, con ropa sencilla, sin seguridad, con ojeras reales. Gracias por venir. Alejandro lo observó en silencio. ¿Por qué aquí? Porque aquí fuimos uno solo, antes del ruido, antes del dinero. Aquí no había máscaras. Caminaban entre bancas oxidadas. Te dejé, lo sé. Y cada día desde entonces me hice un personaje para no sentirlo. No te dejaste a ti, me dejaste a mí. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Alejandro se detuvo. Sacó su cuaderno. Arrancó una hoja. La dobló en dos y la puso en el bolsillo de Santiago. Léela cuando estés solo. Santiago asintió. No pidió explicaciones. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Alguna vez me odiaste? Alejandro sonrió por primera vez. No, pero aprendí a vivir sin ti. Y tú tienes que aprender a vivir conmigo existiendo. Se fueron en direcciones opuestas, pero ya no con el peso del silencio, sino con la carga más difícil. La verdad aceptada, la hoja permaneció en el bolsillo de Santiago durante horas. No la leyó al salir del centro comunitario. No la leyó al subir a su auto. No la leyó al llegar a su penthouse. La miraba, la sentía, pero no la tocaba, hasta que la noche cayó por completo. Se sentó en su escritorio, sin luz más que la del ventanal que daba al vacío de la ciudad. Desdobló el papel. Era una carta escrita a mano, con tinta negra, trazos seguros, limpios. Santiago, no quiero que vivas con culpa. No vine a pedirte nada. Ni tu apellido, ni tu dinero, ni tu tiempo. Solo vine a decirte que sí, seguimos siendo hermanos. Aunque tú hayas cerrado esa puerta, yo siempre supe que estabas detrás. No soy tu sombra. No soy tu error. Solo soy tu otro reflejo. Y si alguna vez quieres hablar sin peso, sin pasado, sin apellido, yo voy a estar, pero como hombre, no como historia de Internet. Santiago respiró hondo. Sintió cómo el pecho se le abría un poco. No era alivio, era espacio. Esa semana, Santiago canceló una entrevista con CNN. Rechazó una cena con el presidente. No era tiempo de discursos, era tiempo de callar y actuar. Contactó al centro comunitario. Habló con los directores. Hizo una donación millonaria, pero anónima. Pidió una sola condición: que usaran ese dinero para crear una beca con un nombre especial. Beca Alejandro. Alejandro, por su parte, seguía limpiando pisos. Reía con los guardias de seguridad. A veces, contaba historias falsas sobre ser gemelo de un millonario, solo para ver sus reacciones. Cuando le decían «¿te pareces?», respondía «o él se parece a mí». Vivía en el departamento que nunca pidió, pero al que aprendió a llamar casa. Tenía una planta, una silla favorita, una taza azul que decía «todo va a estar bien». Una noche, al llegar del trabajo, encontró un sobre bajo la puerta, sin remitente. Dentro, un papel doblado y una foto. En el papel, una sola frase: «No puedo borrar lo que hiciste por mí sin saberlo, pero puedo empezar a aprender a hacerlo contigo cerca». Y la foto era nueva, de él y Santiago, juntos, de espaldas, en el patio del centro comunitario, tomada por alguien desde una ventana. No había poses, no había posesión, solo dos hombres parados en un punto del pasado. En paralelo, el periodista Diego Navarro publicaba una última nota. No tenía tono de denuncia ni de morbo. Era humana, simple. Se titulaba «Los hermanos Herrera». Una historia sin final, pero con principio. El texto se volvió viral, pero sin escándalo. La gente compartía la historia con respeto. Comentarios como «Ojalá todos pudiéramos sanar así». No todo se compra, pero algunas cosas se reconstruyen. Esto me recordó a mi hermano con quien no hablo hace años. Alejandro la leyó. Santiago también. Ninguno comentó nada, pero ambos supieron. La historia ya no era suya, era de todos. Una tarde,
Mientras caminaba por el parque, Alejandro escuchó una voz familiar detrás. ¿Tienes tiempo para un café? Era Santiago, con una camisa sencilla, sin reloj, sin escolta. Alejandro lo miró, pensó y asintió. Pero lo pago yo. No quiero deberte ni el azúcar. Rieron. Caminaron juntos hacia una cafetería de barrio. Había sillas de plástico, ventiladores en el techo y una niña que cantaba detrás del mostrador. Santiago pidió café negro. Alejandro, con leche. Hablaron de todo menos del pasado, del clima, del perro del vecino, de un nuevo libro que nadie entendía. Al despedirse, Santiago dijo algo inesperado. «Quiero que conozcas a mis hijos». Alejandro parpadeó. «¿Estás seguro?» «No, pero quiero intentar hacerlo bien esta vez». Alejandro lo miró con una media sonrisa. «Entonces que sea poco a poco. Primero café, luego los domingos». Santiago extendió la mano. Alejandro la estrechó. Un gesto simple, pero suficiente. Pasaron semanas, sin escándalos, sin titulares, sin promesas rotas, solo tiempo, y dos hombres que aprendían a estar cerca sin pisarse. Santiago y Alejandro comenzaron a verse los domingos, a veces para desayunar, a veces solo para caminar por la ciudad. No hablaban de lo que fueron, hablaban de lo que eran ahora, con silencios incómodos al principio, pero cada vez más naturales. Santiago le presentó a sus hijos. Ellos lo miraron con curiosidad. Uno dijo, «¿Por qué se parece a ti?» Y Santiago respondió, sin pestañear, «Porque él es mi hermano». Alejandro no reaccionó de inmediato. Solo asintió, como quien por fin oye lo que siempre supo. El centro comunitario, San Marcos, inauguró un nuevo pabellón para jóvenes sin hogar. En la placa, junto a los logos de fundaciones anónimas, había una línea grabada. Para los que fueron olvidados, pero no se rindieron. Alejandro dio una pequeña charla en la apertura. No como experto, no como víctima, solo como alguien que había dormido en la calle y hoy tenía una cama propia. A veces, lo único que se necesita para empezar es que alguien no te mire con lástima, sino con respeto, dijo. Santiago lo observaba desde el fondo del salón. No subió al estrado, no saludó a nadie, solo miraba, con algo que no se parecía al orgullo ni al remordimiento. Era algo nuevo, admiración. Un mes después, Alejandro recibió una carta certificada. Dentro, un testamento actualizado. Santiago lo nombraba como parte de la junta directiva de su fundación personal. No por apellido, por decisión. «¿Estás loco?», le dijo Alejandro cuando lo vio. «Un poco, pero quiero que estés ahí, para vigilar, para criticar, para no dejarme convertirme en una estatua con corbata». Alejandro rió. «No prometo portarme bien. No espero que lo hagas, un sábado por la noche, mientras tomaban café en la terraza del nuevo centro comunitario». Santiago le preguntó, «¿Alguna vez me vas a perdonar?» Alejandro lo miró largo. «No tengo que hacerlo. Ya te conozco. Eso es más importante». Silencio, punto de viento, luces a lo lejos. «¿Y tú?», preguntó Alejandro. «¿Yo qué? ¿Te vas a perdonar a ti?». Santiago no respondió. Esa noche, Alejandro abrió su cuaderno. Ya no escribía todos los días, solo cuando algo valía la pena. Escribió una última frase. «A veces el hermano que perdiste no se fue. Solo estaba esperando a que dejaras de correr». Cerró el cuaderno. Sonrió, por primera vez, no tenía más que escribir. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y deja tu like. Esta historia fue basada en lo que podría pasarle a cualquiera de nosotros. ¿Tú qué harías si encontraras a tu hermano perdido y fingiera no reconocerte? ¿Lo perdonarías? ¿O te alejarías para siempre? Te leo en los comentarios.